que le da, ¿no? O sea, Dios nos ama y nosotros tenemos la capacidad de responderle de la misma manera. Entonces, también dentro del principio divino se nos explica, ¿no? Que cuando Dios creó, creó con un propósito y le dio al ser humano tres bendiciones, según Génesis 1:27, que lo explicamos de la siguiente forma. Las tres bendiciones para el ser humano es crecer, multiplicar y dominar. Centrado en los principios de la creación, el ser humano debe lograr su perfección uniendo mente y cuerpo para asemejarse a Dios, ¿sí? Tornándose un templo de Dios y una persona que posee divinidad. Luego de lograr la perfección, el ser humano, ¿no? Junto con una mujer que alcanza la perfección, el hombre y la mujer se unen centrado en el ideal de Dios de una familia y pueden así tener hijos, formar una familia, una nación y finalmente un mundo ideal. El ser humano que posee divinidad, que piensa y siente como Dios, a través de amar la creación, utilizar las cosas de la naturaleza, ¿no? Con amor, acorde al propósito por el cual fue creado, esta relación armoniosa permite que se establezca así el reino de los cielos en la tierra. La tercera ley, que también explica el principio divino, se llama la ley de crecimiento. La ley de crecimiento lo que explica es que todas las cosas en el universo para alcanzar su madurez o su perfección deben pasar por tres etapas, las cuales se llaman formación, crecimiento y perfección. Si bien en la naturaleza y en el mundo físico, los seres humanos, o sea, los animales, las plantas, el cuerpo físico del ser humano crece, por lo que nosotros le llamamos la ley autónoma del principio, también entendiendo que el ser humano posee un espíritu a través de lo cual debe madurar, ¿no? A través de lo cual se representa con lo que sería su relación con Dios, el ser humano Dios le dio una parte de responsabilidad para que pueda madurar y tomar protagonismo dentro de la creación. Por eso el ser humano fue creado como el Señor de todas las cosas. Entonces, el principio divino grafica la parte de responsabilidad humana de esta forma, ¿no? La voluntad de Dios, que está centrada en establecer un ideal de una familia, entonces Dios, para poder lograr el 100% de su voluntad, Él invirtió su 95%, o sea, Dios creó todo y le dio al ser humano un 5% de responsabilidad, para que el ser humano, al cumplir ese 5%, sumado al 95% de Dios, se logre ese 100%. Entonces, el ideal de Dios, de este ideal de felicidad, de armonía y paz, solamente se puede concretar cuando el ser humano logra su parte de responsabilidad, ¿sí? Entonces, el ser humano, su crecimiento, no solamente se da en el plano físico, sino que también nosotros entendemos que existe un mundo espiritual y que el ámbito de crecimiento del ser humano nosotros le llamamos el macrocosmos, que sería mundo espiritual y mundo físico. Así como el ser humano tiene 5 sentidos físicos a través de los cuales se relaciona con los seres vivos en el mundo físico, también tiene 5 sentidos espirituales que le permiten relacionarse con seres espirituales. Y el ser humano es el único ser que posee espíritu y cuerpo. Y por eso se le considera como el centro de armonía, porque al unificar su mente y cuerpo está armonizando el mundo espiritual y el mundo físico. El principio divino también explica que el ser humano, así como tiene un cuerpo físico que crece a través de la interacción de los elementos de luz y aire y de alimentos y agua, también tiene un cuerpo espiritual que necesita crecer y que el cuerpo espiritual, si bien recibe amor y verdad que provienen de Dios, necesita elementos de vitalidad que solamente los puede obtener a través de las buenas acciones que realiza el cuerpo físico del ser humano. Por eso el ser humano, para desarrollar su espiritualidad y poder perfeccionarse, necesita en la tierra realizar buenas acciones que están centradas en el ideal, en practicar estos principios centrados en el ideal de Dios y de esta manera crecer para acercarse más a Dios y ser uno con Dios. Entonces, es importante entender, y esto lo explica el principio divino, que en nuestra vida nosotros tenemos tres etapas. La primera etapa es la etapa del vientre, donde nosotros desarrollamos los órganos para vivir en la tierra, ¿no? Entonces, en la tierra, que es el mundo del aire, nosotros crecemos y tenemos aproximadamente, con suerte, ¿no? 70, 80, 90 años, y en la tierra nosotros tenemos un cuerpo físico que justamente nos permite desarrollar nuestro ser espiritual. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida en la tierra? Justamente es desarrollar nuestro ser espiritual para vivir eternamente en el mundo espiritual, que es el mundo del amor. Esta sería la primera parte respecto al ideal, ¿no? Este es el ideal original que Dios estableció para el ser humano.
La segunda parte fundamental del principio divino habla sobre la caída del hombre, ¿no? ¿Cuál fue el origen del mal? ¿No? Entonces, en esta segunda etapa, el principio divino lo que expresa es que todo ser humano, sin excepción, está inclinado a rechazar el mal y perseguir el bien, pero arrastrado inconscientemente por una fuerza mala, rechaza el bien deseado por su mente original y comete actos malos que realmente no desea hacer, reflejando así una contradicción en el ser humano. En el cristianismo, esta fuerza mala es conocida como Satán. En esta segunda parte fundamental del principio divino, lo que se expresa está en tres aspectos, ¿no? Primero, ¿cuál es la raíz del pecado, ¿no? ¿Cuál fue el origen del mal? Segundo, ¿cuál fue la motivación y el proceso de la caída? ¿Cómo surgió la caída? Y tercero, ¿cuáles son las consecuencias que trajo la caída? Entonces, en el principio divino, entendemos, ¿no? Según el relato del Génesis, es que Dios creó a Adán y Eva, sus hijos, para que puedan cumplir las tres bendiciones y lograr una familia ideal. Y sabemos que Dios creó todo en la creación para el bienestar del ser humano, y también en el jardín del Edén se encontraba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dio una dirección, un mandamiento de no comer de este fruto, ¿no? Porque justamente le dijo que el día que comiesen ciertamente morirá. Como sabemos según el relato bíblico, la serpiente tentó a la mujer y la mujer cedió y como consecuencia ella luego tentó al hombre. Y el acto de comer el fruto que Dios prohibió es lo que se conoce como la caída del ser humano y el origen del mal. Respecto a esto, a este relato, el principio divino explica que este fruto que fue el origen del mal, que el comer este fruto que fue el origen del mal, no es un fruto literal, ¿no? Cuando se habla en la Biblia, sino que es un fruto simbólico. Entendiendo que Dios es el único creador, que Dios es un padre de amor, Él no crearía algo que haga daño a sus hijos, ¿no? Y entendiendo también que el deseo de comer este fruto era mayor que el deseo de vivir, estas son premisas que nos dan a entender que este fruto no era un fruto literal. Entonces también el principio divino explica, ¿no? Que todos los elementos en esta narración de la historia de Adán y Eva, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, eran todos elementos simbólicos. El árbol de la vida representa al Adán perfeccionado, el árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Eva, y la serpiente representaba al arcángel Lucifer. Si bien Dios todo lo que creó fue bueno, ¿qué pasó con este ser, con este arcángel que se desvió del ideal de Dios? Entonces la Biblia expresa que el arcángel cometió un delito y que el ser humano también, y que este delito fue la fornicación, que la caída humana fue haber cometido un acto sexual ilícito, haber tenido relaciones sexuales fuera de tiempo, y que el fruto representa el amor sexual de Eva. Dentro de la motivación y el proceso de la caída, el principio divino explica que si bien Lucifer, que fue uno de los ángeles que asistió a Dios en la creación, él llegó a un estado de compararse con los hijos de Dios, con Adán y Eva, y el sentir una especie de amor disminuido hizo que él sienta celos de Dios y envidia de Adán y Eva, y estos sentimientos autocentralizados hizo que atentase contra la voluntad de Dios y tentara al hombre a comer del fruto, porque el arcángel conocía el mandato de Dios de no comer del fruto. Entonces el principio explica que la caída que aconteció en el jardín del Edén, primeramente fue, primero en el nivel espiritual, entre el arcángel y Eva, y luego una caída física entre Eva y Adán. Y esto hizo que surgieran justamente resultados que Dios no deseó, que no estaba dentro del plan original de Dios. Los resultados que hubieron por causa de la caída, primeramente, es que si bien Dios creó al hombre y la mujer para que centrados en su ideal formen una familia, Dios fue desplazado de su lugar y en ese lugar Satanás ocupó ese espacio. El hombre y la mujer centrado en Dios formaron una familia y surgió lo que el principio divino le llama el mundo caído o bien la soberanía mala. Por eso, en varios versículos de la Biblia, Jesús menciona a Satanás como el Dios de este mundo y como el príncipe de este mundo, debido a que él sacó a Dios de su posición original y esta relación ilícita entre el hombre y la mujer dio como origen el pecado original. Otro de los resultados de la caída es que esta naturaleza o estos sentimientos que tuvo el arcángel de envidia, celos, autocentralismo, creó lo que se llama la naturaleza caída,
que así como él lo tuvo, se lo transmitió a Eva y Eva como consecuencia a Adán. Y de esta forma se transmitió de generación en generación a toda la humanidad. Entonces la naturaleza caída se refleja en el egoísmo, en la irresponsabilidad, en la arrogancia y la corrupción. Y también la tercera consecuencia o resultado de la caída fue el pecado. El principio divino explica que existen 4 tipos de pecados. Está el pecado original, que surgió por causa de la caída, que es un pecado que está en nuestro linaje de sangre. Está el pecado hereditario, que es el que se hereda de antepasados. El colectivo, que son los pecados que se cometen en grupos. Y el pecado individual, que es el pecado que uno comete de forma personal. Si bien entendemos que lamentablemente el ser humano se desvió del ideal de Dios y eso lo llevó a un estado de sufrimiento e ignorancia, distanciándose del ideal de Dios, distanciándose de su relación con Dios, perdieron, ¿no? Esa visión de este ideal. Pero el principio divino explica, ¿no? En la tercera parte, de que no está todo perdido, que Dios necesita una nueva raíz, necesita al Mesías, a padres verdaderos que puedan injertar a la humanidad al linaje de Dios. Por eso la tercera parte del principio divino habla sobre los principios y la historia de la restauración. Es decir, Dios empezó con un ideal que no se cumplió, pero Él no quiere dejar a sus hijos en ese estado de sufrimiento, sino que como todo padre desea recuperar a sus hijos. Entonces, ¿cómo Dios puede recuperar a sus hijos? Vamos a verlo entonces en esta parte. Bueno, debido a la caída, el ser humano se posicionó en un lugar donde está en una posición intermedia. Tiene una contradicción, que si bien conoce el ideal o tiene en su subconsciente la noción del ideal y desea hacer el bien, pero por otro lado, también tiene una contradicción que lo lleva a querer hacer el mal, como lo dice en Romanos 7, 24, 25, ¿no? Dice, yo con mi mente, ¿no? Deseo hacer la voluntad de Dios, pero mi cuerpo me esclaviza a la ley del pecado, decía el apóstol Pablo. Entonces el individuo se lo considera el seno del bien y del mal, porque dentro del ser humano existe esta contradicción y como del individuo surge la familia, la sociedad, la nación y el mundo, se lo considera el seno del bien y el mal porque el conflicto comienza en el individuo como la raíz. Entonces, ¿cómo hace Dios para poder recuperar a sus hijos? Sabemos que el ser humano, para ser perfecto, necesitaba pasar por las 3 etapas de formación, crecimiento y perfección. Adán y Eva cayeron en la etapa de crecimiento, pero ellos cayeron en un nivel más bajo del nivel original que Dios los creó, ¿no? Porque cayeron bajo la soberanía de Satán. Entonces, como se creó este mundo paralelo a lo que Dios deseaba, Dios necesita establecer un camino para que el ser humano retorne al lugar que se encontraba antes de caer. Y esto es lo que se le llama, perdón, dentro del principio divino, el camino de la restauración. Es decir, que el ser humano, como se desvió del camino, debe dar media vuelta, hacer un curso inverso de 180 grados y retornar al lugar que estaba antes de la caída. Para poder recuperar, ¿no?, este ideal, Dios no puede hacerlo solo, sino que en el camino de la restauración o dentro de la providencia de la restauración, Dios necesita enviar al Mesías, que el Mesías viene con la misión de traer el renacimiento. Y una vez que el ser humano recibe el renacimiento centrado en el Mesías, puede eliminar el pecado original, puede volver al camino del principio y de esta forma completar la tercera etapa y entrar en el dominio directo de Dios. Entonces, dentro de la historia de la restauración, el Mesías es lo más importante, es el eje central, porque a través del Mesías es que Dios puede volver a conectar al ser humano a su ideal original. Entonces, la misión del Mesías, según lo explica el principio divino, es que originalmente Dios deseó establecer una familia ideal con Adán y Eva como padres de la humanidad, transmitir un amor, una vida y un linaje centrado en este ideal, pero debido a que Adán y Eva se fueron por el camino de la caída, eligieron a Satanás como padre, surgieron como padres falsos, transmitiendo un amor, una vida y un linaje falso o contaminado y desarrollando un mundo, ¿no?, un mundo caído. Como Isaías 46:11 expresa que el deseo de Dios es sí o sí llevar a cabo adelante su ideal, ¿no? Dice, tal como lo he dicho, así se cumplirá y como lo he planeado, así lo haré. Es decir, que Dios quiere sacar al ser humano de este estado caído y volverlo a conectar a su ideal. Por eso el camino de la restauración es el camino de la salvación y solo se puede lograr a través del Mesías, porque el Mesías es el medium, es el canal a través del cual Dios puede restaurar a la humanidad.
Entonces, acá también es importante entender que lograr el ideal de Dios